primero de todo, gracias a todos, y os presento a las dos personas que supongo que conoceréis, pero como afortunadamente esta charla presentación está siendo grabada por el canal de nuestros queridísimos amigos divulgadores del misterio, que os recomiendo a todos. Lo podéis ver en redes sociales, en lo que os ocurra, en YouTube, en iVoox, en todas las plataformas que hay. A mi derecha tenemos al autor, el culpable de esta serie de páginas. Ya nos amenazó hace meses, intentamos quitarle de en medio la idea, pero desgraciadamente no fue posible. Y repites con editorial, repites con SDN, porque además nos dijo que el libro anterior que tenía, Héroes Olvidados, sobre descubridores poco conocidos de la historia de España, pues, lógicamente había quedado muy contento con el trabajo editorial y le parecía que era de bien nacido pues, el continuar con SND, perdón. O sea, que hemos presentado también varios libros y varios trabajos en tercios viejos. Él es Daniel Arberas, divulgador histórico. De las tantísimas personas que le gusta la historia, llega un momento determinado, decide ponerse a escribir, según veo por la sala, con un resultado bastante interesante. La señorita que nos acompaña a mi izquierda, futura doctora, no sé qué tal habrás avanzado desde nuestra última presentación. He avanzado. Sí, eso le decía yo también a mi directora de tesis y no solía colar, o sea que significa que sigues documentándote. Exacto. Ella, Exacto. María José Solano, Pepa Solano, es una de las habituales, de las principales plumas de un portal, sobre todo de libros, cada vez más cultural en general, que es Zenda. Ya tuvimos aquí varias intervenciones suyas. La última también la podéis encontrar en Divulgadores del Misterio. Es la que hicimos del Transasiático, una novela de Julio Verne, de una línea editorial que tiene Zenda, que ya son 4. Recuérdame, porque de verdad, o sea, mi memoria, como le digo a mis alumnos, cada vez va peor, cosa de 2 años. 4. Son 4 libros y en septiembre saldrá el 5º. Pero bueno, hoy estamos con la gobernadora de la Isla de las Perlas. Hoy no toca Zenda Aventuras. Gobernadora. Había una mujer gobernadora española del siglo XVI. Es que esta mañana estaba yo en un programa de radio que me invitaron y me han dicho, ¿nos podría recomendar un libro? Y ya sabes cómo son estas cosas. Hombre, pues sí, mira, tienes uno de doña Aldonza Manrique. Y entonces les decía, fijaros que hace no demasiados meses, un par de años, recordaba una noticia que supongo que leería en algún sistema a través del móvil, que soy muy aficionado a ello, donde decía, es una lástima que las niñas de hoy en día no tengan referentes de mujeres que a lo largo de la historia hayan sido, hayan creado, hayan investigado, hayan gobernado, hasta que llegó Capitana América. No, Capitana América, tenemos la versión de Superwoman, la Supergirl, esta serie de cosas. Y entonces yo pensaba, digo, no sé, a mí solamente se me ocurre, desde Isabel la Católica hay unas cuantas. Entonces, a ti se te ocurrió la historia de esta mujer. ¿Quién es? ¿De dónde sale su historia? ¿Por qué de repente una niña de 7 años, las niñas podían heredar? Porque de repente me ha saltado una terrible duda. Isabel la Católica, no sé, a lo mejor es que disputaba la corona también a su sobrina. Luego en España las mujeres sí podían heredar. Entonces, por favor, sácanos de dudas. Tienes una introducción en el libro que es la motivación del autor. Entonces, cuéntanos. Pues, bueno, gracias, Rafa. Me hace mucha ilusión ver esta sala llena en estos tiempos de zozobra. Esto no te lo esperabas, ¿eh? No, bueno, sí, algunos sí, porque me quieren mucho y tal, pero bueno, que agradezco a todos su presencia y a vosotros, por supuesto, y a María José, gran prologuista de este libro, ¿no? Que para mí ha sido un honor. ¿Quién es esta mujer? Pues esta es una mujer que además puede ser un referente tanto en América como en España, pues resulta que encima nació en Santo Domingo. Es la primera gobernadora criolla del Nuevo Mundo, de la que apenas se ha escrito, ¿no? Y yo pues me topé con ella por casualidad, porque me pasé pues casi un par de años escribiendo sobre mujeres en la historia,
para un diario digital. Entonces cada semana tenía mi entrega, mi articulito de 2 folios, pues ahí rescataba a mujeres de este lado, bueno, de la vieja Europa, y también de algunas de las que se surcaron en el océano, que hubo muchísimas, y tuvieron un papel en la América hispana. Y en una de esas entregas di con doña Alonza Manrique, de la que yo no había oído hablar pues jamás, ¿vale? Y empecé a bucear y encontré pues más documentos en pares en el archivo de Indias. Después consulté bibliografía y me surgió la idea de dedicarle un libro a ella. Pues tenía la duda si hacerlo sobre una galería de mujeres indianas o algo así, o centrarme en una. Y entonces decidí centrarme en ella porque era de la que yo menos conocía y pensaba también que el gran público menos habría oído hablar de ella. Y esa es un poco la base del libro. Y esta mujer pues nace en Santo Domingo, en la isla de la Española, en 1520, una serie de circunstancias que si quieres después os doy más detalles. Y siendo niña, a los 7 años de edad, hereda la gobernación de su padre, de don Marcelo de Villalobos, porque él había firmado pues una capitulación con la corona en 1525 para poblar la isla Margarita, en el Caribe. ¿Quién era este Marcelo de Villalobos? Pues era un oidor, uno de los 3 primeros oidores magistrados de la primera audiencia en el Nuevo Mundo, de la audiencia de la Española en Santo Domingo. Por eso viaja con su esposa, doña Isabel Manrique, ¿vale? De ascendencia noble de los Manrique de toda la vida, y se establece en Santo Domingo. Y allí, en 1520, nace esta niña, su hija mayor. Ese matrimonio de Marcelo y Isabel Manrique no tienen hijos varones. Y él, cuando convence a la corona para firmar esa capitulación, porque la isla Margarita, pues bueno, puede ser interesante poblarla, porque puede haber perlas, porque cerca está Cubagua, que es una isla que se ha explotado desde los primeros tiempos de los viajes de Colón, porque hay muchas perlas y se dan con facilidad. Dice, bueno, Margarita, que está al lado y es una isla mayor y apenas está explorada, me interesa y pone los ojos en ella. Consigue firmar esa capitulación, pero al año siguiente palma. Con lo cual, pues se queda la cosa pues como se queda. Pero en esa capitulación se incluye que si él fallece pueda heredar su gobernación pues un hijo o descendiente. No tiene hijos varones, pero sí que está Aldonza. Y Aldonza es una niña, tiene 7 años, pero su madre, la primera mujer importante de esta historia, Isabel Manrique, al quedarse viuda, reclama a la corona ese derecho que tiene su hija a heredar la isla Margarita, la gobernación de esa isla. Y así es como esta niña se convierte en gobernadora de esta isla del Caribe en 1527, con 7 años de edad. Y lo sería hasta su muerte en 1575. Es gobernadora de manera perpetua. En fin, como introducción, yo creo que me he enrollado mucho, pero si queréis vamos entrando en detalle. Yo supongo que más o menos algo así le debiste contar a Pepa para convencerla. Pues sí, cosas peores, ¿verdad? Para hacerle el prólogo. ¿Qué es lo que te contó que te llevó a escribir el prólogo y qué es lo que te llamó más la atención de esta historia, que yo he de reconocer, el primero, que no tenía ni la más remota noticia al respecto? Yo lo había escrito, pero lo cuento. Lo cuento en el prólogo. Nosotros nos conocimos por Javier Santamarta, precisamente, en un evento de libros y de amigos que él organizó en el Escorial. Y entonces estábamos Karina Sainz Borgo y yo con Javier hablando sobre mujeres y libros y literatura. Y entonces al finalizar nos fuimos a tomarnos unos vinos y Daniel vino con nosotros. O se acercó por allí y todos estuvimos hablando me dijo, no, tal, porque tengo un libro que se llama Conquistadores Olvidados. Y entonces a mí, y luego se enrolló, porque ya sabéis que él lo cuenta así como esa cosa de conquistador que tiene, ¿no? Esa cosa como ¿no? Conquistador y encima con vinos. O sea, de conquistador me refiero a americano. Olvidados, además. Entonces, esa cosa extremeña, que no es de Extremadura, pero como si lo fuera, ¿no? De tío grande que llega allí de Equinoccialis. Y entonces me contó y claro, uno se reconoce, hay una estirpe de lectores que estamos atrapados en un tiempo porque hemos nacido en él, pero realmente por elección pertenecemos al pasado, ¿no? Nos interesa el pasado. Somos pues viajeros que vamos y venimos y preferimos estar allí en vez de aquí. Entonces le pasa a eso y a mí también. Y a los que estábamos allí también.
Entonces sí, ahí se forjó una especie como de vínculo que siempre surge entre lectores, ¿no? Que comparten un territorio. Y ya está. Y luego vino el confinamiento y la pandemia y las nieves históricas en Madrid y un montón de cosas más. Y un día me suena el teléfono y es Daniel diciéndome con una sinceridad casi osada que le había propuesto el prólogo a Carina Sainz Borgo, pero esta le había dicho que no. Y que me Cuidado. ¿Es mentira? No, me dijo que no muy amablemente. Hombre, aparte Karina es muy amiga mía, es que ella estaba con su segunda novela, entonces no. Sí, y como Karina no puede, pues a ver si me lo puedes hacer tú. Y entonces yo, por supuesto, le dije que sí, primero porque yo me había leído ya Conquistadores y me pareció que era un libro maravilloso de divulgación histórica, que es lo que tanta falta nos hace, ¿no? Recuperar las personalidades perdidas, olvidadas o desconocidas. Y después porque este libro era sobre una mujer y volvía a ser el vínculo entre España y América. Y yo llevo muchos años viviendo en Madrid, pero soy sevillana, como es evidente, y por el acento. Y entonces, claro, yo he nacido, me he criado a la sombra del Archivo de Indias. Y ahí se guarda la memoria de polvorienta de una historia gloriosa que deberíamos recuperar. Y el saber que hay alguien que hace un esfuerzo, el que sea, que se sienta y recupera una memoria, una mujer, ya es suficiente razón como para acompañarlo en la aventura. Y si encima pues, mi nombre aparece al lado del nombre de Doña Aldonza, aunque sea ahí chiquitito, pues razón suficiente para hacer el prólogo. Así que muchas gracias, soy yo la que está agradecida. No me digas eso, gracias a ti, por favor. Gracias a ti. Ya ajustaremos cuentas con Santa Marta, que siempre al final se meten todos los charcos. Es el responsable. Esto me parece... Siempre aparece. Sí, siempre aparece con estas cosas que haces de mujeres, leyendas negras, héroes y tal, y cosas similares. Comentaba muy bien Pepa que, claro, cualquier sevillano tiene la enorme ventaja de tener un archivo como el de Indias. Los que somos de Madrid, los archivos se nos los están llevando. Yo que trabajé mucho el antiguo archivo militar, ahora resulta que está en Ávila. Hombre, Simancas siempre está en Simancas. A la hora de documentar un libro como este, Daniel, ¿a qué has tenido que recurrir? ¿Más al archivo? ¿Más a... de verdad en internet hoy en día ya hay bastante fuente original que puedes consultar? Porque una persona como Doña Aldonza, yo creo que mucha bibliografía ni sobre ella ni sobre el periodo, pues tener capítulos sueltos, a lo mejor párrafos dentro de un capítulo referido a Isla Margarita. No, efectivamente. Fue una labor, pues bueno, intensa. También es verdad que aproveché bien el primer confinamiento domiciliario. Me subía por las paredes y ya tenía más o menos centrado el tema. Y bueno, cada vez hay más, es cierto. En el AGI, en el portal Pares, cada vez hay más documento digitalizado y accesible, ¿vale? Y también lo que tú dices, trabajos parciales de la época, de los sucesos que acontecían por allí, bibliografía, y en cuanto se abrió el confinamiento, pues creo que fue a mediados de junio, ya por fin abrió las bibliotecas, ¿no? Entonces yo sobre todo me nutrí de la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia, que tiene un gran fondo de la Edad Moderna y sobre el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces sí, aunque fueran trabajos parciales o tangenciales que tocaban, que la mencionaban, que tal, pero encontré sobre todo varias cartas que están en el archivo de Indias digitalizadas y muchas cédulas que acompañaban todo aquel periodo, ¿no? Y de hecho, bueno, los que vean el libro verán que hay una documentación bastante relevante para ser un libro de divulgación histórica y para un tipo como yo que a lo mejor no, que seguro no se dedica a esto en exclusiva y que no puede estar 6 meses en Sevilla metido en el archivo de India, lógicamente. Pero el principal objetivo mío es descubrir a esta mujer, ¿no? Yo no aspiro... Esto no es una biografía, pese al título, ¿no? Pues, hombre, el título se lo merece y por eso se lo he dado. Pero es un poco llamar la atención sobre esta Doña Aldonza que existió, que fue un personaje real, que gobernó una isla durante 50 años, ¿me entiendes? Superando todo tipo de vicisitudes, que consiguió que su nieto la heredara a su muerte, cosa que no estaba previsto, y todo ello
bajo el reinado de los dos monarcas más poderosos de su tiempo, ¿no? Pues el emperador Carlos y después su hijo Felipe, ¿no? Y bueno, me pareció una historia muy interesante, muy desconocida, y a la que, pues si tú ves, claro, bueno, que te voy a contar a ti, pero en la vasta historiografía que hay sobre el Nuevo Mundo, sobre las Indias, pues como mucho encuentras una línea de esta mujer, ya está, nada más, si la encuentras, ¿vale? Porque hay que buscarlo también, tal. Y bueno, esa es la principal baza, digamos, de mi libro, presentaros a esta mujer, darosla a conocer, e invitar al lector a profundizar en aquella época repleta de perlas, de esclavos negros, de indios caribes, de piratas y corsarios, en ese Caribe del siglo XVI, que era un escenario complejo, fuera de control de las autoridades hispanas en muchos escenarios. Y bueno, repleto de aventuras al fin y al cabo. Yo tengo una pregunta, vamos alternando, ¿no? Sí, y así aprovecho para abrir también el turno a cualquiera de los presentes, porque como veis, esto es un diálogo a tres, entonces puede ser un diálogo. Ah, sí, claro. Sí, eso lo habría preferido evitarlo, pero bueno, en fin. Sí, pero cuidado, hay público, 32 personas he llegado a contar. Estamos a máximo de aforo, con lo cual, de igual forma que Pepa va a empezar a formular preguntas y cualquiera de los dos que estamos aquí también, os invito a... Esto no es una charla que Daniel viene a presentar su libro de una charla académica al respecto, sino sentiros que en cualquier momento que queráis podéis preguntar libremente lo que consideréis oportuno. Por favor. Empiezo yo. De mucho más honor, merecedora. ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese título? Gran pregunta. Esta no estaba preparada, pero me miré quería el pelo. No me has dicho que te lo pregunte ni nada. No. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. No, ¿por qué ese título? Porque ese título lo tuve claro desde que empecé a consultar. He consultado también, se me han olvidado las fuentes, bibliografía y nuestros cronistas de Indias, ¿no? Grandes, o sea, Fernández de Oviedo, Gómara, sobre todo Juan de Castellanos, que son sus elegías de varones ilustres de Indias, que es un libro brutal, escrito en octavas reales, en decasílabos, y se centra mucho en esta zona del Caribe, de Colombia, de la Nueva Granada, Venezuela, costas de Cumaná, porque él estuvo por allí y fue coetáneo de Doña Aldonza. Y es uno de los cronistas que sí la citan, y la citan pues rimando además. Y entonces, ¿por qué ese título? Mirad, hay una estrofa en esas elegías que dice así, espero no meter la gamba, que dice: era perpetua gobernadora de esa isla do va furia rabiosa Doña Aldonza Manrique, generosa. No, perdón, cuidado. Empezamos. Era perpetua gobernadora de esa isla do va furia rabiosa aquella nobilísima señora, Doña Aldonza Manrique, generosa, de mucho más honor merecedora, y para gobernar más alta cosa tenía pues el gobierno don Joan de Villandrado, su buen yerno. Eso es una estrofa, una octava real de Juan de Castellanos, donde te dice lo que yo después relato con mayor detalle en el libro. De mucho más honor merecedora. Y a mí ese verso me pareció tremendo para presentar a este personaje, para presentar a Aldonza. Por eso el título, básicamente, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, vamos a aprovechar nosotros del pobre muchacho. Pero, ¿seguro? No. Pues entonces... No, espera. Es que no quieres que te preguntemos. Para completar. O sea, quiero deciros que el título del libro me lo dio un cronista de Indias que fue soldado, fue conquistador, fue explorador, comerció con las perlas en la misma época del siglo XVI y acabó metiéndose a sacerdote, como muchos otros, y escribiendo toda la historia que había sido testigo de vista o de oídas, pero en muchos casos de vista, y todo eso en octavas reales en una obra brutal. Que, por cierto, el año que viene, este era un sevillano ilustre que marcha pronto a las Indias, ¿no? Como tantos otros. De Alanís, cerca de Sevilla. Y el año que viene se cumplen los 500 años de su nacimiento. Seguramente
no le hacemos ni caso, ¿me entiendes? Yo intentaré que así como no sea. sea. Como en este año, con los 500 años del centenario de un montón de cosas, creo que tampoco. No te preocupes. Sí. Pero bueno, así el confinamiento, no penséis que sea ninguna otra cosa. Por lo menos, aparte que es una obra, que es, uno disfruta mucho leyéndola y habiéndola descubierto, es una fuente primaria, ¿vale? Porque él nos cuenta muchos detalles y además te los cuenta en verso. Entonces encontraréis varias estrofas en este libro porque él estuvo por allí. Entonces yo de los cronistas de Indias, que muchas veces pues vale, se dice que exageran, escriben de oídas o tal, hombre, yo siempre me fío más de los que han estado en el Nuevo Mundo, ¿no? Lógicamente, es el primer filtro que haces, ¿no? O los que no escriben por encargo de, ¿no? Tipo el Gomarana Contés u otros casos, ¿no? Entonces, bueno, está Fernando de Oviedo, y está sobre todo Juan de Castellanos, pues el que más toca esta zona, el que más contacto tiene con aquellas vicisitudes, con las perlas, con los ataques de corsarios, con los indios caribes, y me dio el título hace pues casi 450 años. Él dio el título, porque él ya veía que esta mujer era de mucho más honor merecedora, ¿no? Has mencionado perlas, ¿verdad? Y cronistas de época. Seguro que no te convenció por los cronistas, por las perlas tal vez, pero no creo que este muchacho tenga muchas perlas. Pero bueno, oye, sería una razón. Luego nos vas a hablar de piratas, o sea, tampoco te pierdas, cuidado. Pepa, ¿qué es lo que como lectora te ha gustado del trabajo de Daniel? ¿Qué destacarías de la historia de esta mujer que, vuelvo a reconocer, para mí absolutamente desconocida, hasta que me llegó la portada de Daniel y dije yo, oh, caramba, ¿y esto qué es? ¿Esta quién es? Pues mi respuesta me lleva a una pregunta que le quiero hacer a Daniel, así que hago las dos cosas. A mí lo que más me ha interesado del libro es la forma de enfocar la historia, como historiadora y como editora y como lectora por último, pero primero como historiadora, porque es muy difícil lo que haces tú, Daniel, que es marchar en la línea complejísima entre la crónica, la historia, la biografía y la divulgación. O sea, y te mantienes sin salirte, sin que se desparramen los datos, siendo muy riguroso como historiador, pero muy ameno como escritor. Y yo te quería preguntar, ¿cómo eso surge natural? ¿Es algo buscado? ¿Es un tono que te ha costado llegar a él? ¿O desde el principio lo encontraste, tuviste esa suerte y has continuado? Yo creo, te agradezco tus parabienes. Te está llamando inglés. No, ¿Inglés? No fastidies. Sí, no, inglés sí. Esto lo hacen muy bien. El español es un desastre. Cuidado. Bueno, pero también hay, no sé, no españoles de la meseta que hacemos nuestro espíritu. No, yo te lo agradezco. Básicamente yo creo que es mi estilo. O sea, yo no soy doctor en historia ni graduado en historia. Hice un máster en historia de América por gusto y por saber más, ¿no? Y sobre todo por saber después bucear en fuentes y demás, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas. Y después está el interés que tú le pones y la pasión que le pones en el trabajo. Yo también soy periodista, entonces yo el relato, el contar historias, lo llevo también un poco en los genes y no tengo tanta dificultad a lo mejor como otros a la hora de ponerse a escribir y contar esta historia. Pero lo que tú decías, siempre me estoy metiendo en un pequeño ensayo histórico, pues siempre con un mínimo de rigor, lógicamente, y atendiendo a las fuentes y lo que nos cuentan las fuentes. Y yo básicamente es lo que traslado al libro, ¿no? Lógicamente enlazando con un relato que yo voy haciendo para llevar al lector poco a poco, ¿no? Y que no sea pues un ladrillo ni todo sean documentos y demás, ¿no? Pero bueno, es un poco de todo, ¿no? Y después también la estructura del libro. Claro, yo sobre doña Aldonza Manrique lo que hablamos es una mujer tan desconocida, tan poco trabajada, que queda muchísimo más por saber y por encontrar el legajo sin clasificar, a lo mejor del Archivo de Indias y estas cosas, ¿no? Porque los historiadores, hispanistas o estudiosos no se han centrado mucho en ella, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, bueno, yo aquí, con lo que tenía y encontré sobre esta mujer, no daba para hacer, por lo que he dicho, una biografía o centrarme siempre en ella, ¿no? En el libro. Por eso tenía que situar al lector también en el escenario, en el tiempo, en las perlas, en cómo se sacaban las perlas, en quiénes eran los señores de canoas, los esclavos, qué pasaba con los esclavos, había esclavos o no, y qué pasaba después, había esclavos negros, pues claro que había esclavos negros, y había asientos o había licencia de esclavos, por las dos cosas,
Y bueno, y todo esto. ¿Y qué pasaba con los corsarios y los piratas? Pues que asolaban esa zona con frecuencia porque estaba muy pobremente defendida y había muchas ensenadas donde se refugiaban los corsarios y los piratas. Y muchas veces esos piratas y corsarios eran a su vez contrabandistas. El célebre John Hawkins, el Aquines de los documentos españoles. ¿Por qué? Porque encontraban pues la comprensión y el apoyo de las propias autoridades de estas islas o rincones, intercambiaban con ellos mercancías. Otras veces no, pero intimidaban con sus cañones y tenían que ceder a ese intercambio. Después llegaban las advertencias y las instrucciones desde España que ponía el grito en el cielo cómo se había permitido, ¿no?, comerciar con esos herejes. Y gobernadores eran cesados y otros eran amonestados. En fin, todo eso es el escenario en el que se envuelve esta mujer y esta historia, ¿no? Y eso es lo que yo pues voy contando a través de esos capítulos. Primero, pues el lugar, la historia de la isla Margarita, cómo llega Colón en el tercer viaje, ¿no?, aquel en el que llega pues un derrotero más al sur y llega a la isla de Trinidad y las costas de Sudamérica, la costa norte de Sudamérica. Él cree que ha llegado al paraíso terrenal, ¿no?, la desembocadura del Orinoco, le parece mucho mayor que el Guadalquivir en época de crecida, él lo escribe así, estas cosas. Y él continúa, ¿no?, costeando pues por la zona de la costa de Cumaná, del norte de Venezuela, y llega pues a unas islas, en la isla de Cubagua, cerca de la isla de Cubagua, isla Margarita, que están al lado. Bueno, y ahí ve a los primeros nativos pues ataviados con perlas, con brazaletes de perlas y demás. Y se las ofrecen y se las intercambian, como siempre al principio, con objetos desconocidos para ellos, pues trozos de vidrio, platos, un peine, un espejo. Eso es así, lo escriben todos los cronistas y no tenemos por qué dudar de ello. Y así, en ese 1498, pues Colón, digamos que descubre esa isla, ¿no?, por lo menos para el viejo mundo, ¿no? Y a partir de ese tercer viaje colombino, algunos de los marineros que han ido con Colón, cuando regresan a España, dicen, oye, en fin, ahí hay que volver, que hay perlas en abundancia. Y ahí vienen después los Ojeda, y otros muchos, Bastidas, otros muchos, que siguen ese periplo colombino, van descubriendo más masa continental, aunque todavía no haya certeza absoluta, otras islas, y siguen aprovechando pues esa riqueza perlífera que hay en esa zona. Al principio todo esto, pues bueno, de manera más o menos pacífica, ¿no? Después ya se van asentando, sobre todo en ese islote de Cubagua, cercano a Margarita, bueno, y ya pues se buscan indios buceadores para sumergirse y sacar esas perlas del fondo marino. Y así se va estableciendo el interés hispano en esa zona y en esas islas, que pronto son conocidas como las Islas de las Perlas y la Costa de las Perlas, o el archipiélago de las Perlas. Después habrá otras Islas de las Perlas, que son las del Pacífico, ¿no? Cuando Núñez de Balboa pues descubre la Mar del Sur, y también hay unas islitas, la islita de San Miguel, todo esto. Y también ahí se sacan importantes perlas, pero las primeras son estas, y primero es Cubagua. Lo que pasa es que Cubagua es una isla desértica que plantea muchas dificultades para asentar allí población. Y bueno, en la costa hay que ir a por agua a la costa cercana, a un río que desemboca, en fin, se forma una fortaleza, empiezan pues en fin encuentros con indios belicosos de la zona, lógicamente, intentos pacificadores, que incluso Fray Bartolomé de las Casas pues intenta allí, esto cuando lleva agricultores para tal, no sé qué, que es un desastre. En fin, muchas historias, intrahistorias en toda esta zona, ¿no? Pero sobre todo el interés son las perlas en abundancia, lo que hace que los españoles centren en esa zona y se asienten los primeros españoles por allí, ¿no? Y a continuación de Cubagua va a la isla Margarita, que es donde el padre de nuestra protagonista pone su ojo y su interés. Y él es un magistrado, es un tío con influencias y sus redes en la corte, y consigue firmar con el emperador la capitulación para poblar esa isla Margarita y explotarla, ¿no? Lo que pasa es que va a morir muy pronto, y como ya os conté, la hija es reconocida como gobernadora legítima de la isla Margarita. Más o menos. No sé si he respondido. Me parece que te ha gustado muy poco
el trabajo de investigar y el trabajo de escribir, por si no os habéis dado cuenta. Por eso decía que en broma que Pepa te estaba llamando inglés, por la buena divulgación histórica. La escuela anglosajona tiene una gran ventaja sobre los vetustos, polvorientos y canosos doctores españoles, que es que comunican muchísimo mejor. Tal vez tendríamos que hacer todos nosotros un maravilloso doctorado sobre, no sé, comunicación o periodismo, para que sea más aburrido. Es cierto, es decir, a ver, en esta librería, lógicamente, llevo mucho libro a casa a leer. Uno de los últimos que he leído y he disfrutado como un auténtico ogro, pues ha sido Vencer o Morir, sobre la conquista de México. Jamás se lo recomendaría a mi mujer, porque es un es bestial, es que es buenísimo, pero claro, tienes que tener mucho tiempo para querer leer, muy desmenuzado, con mucho dato, y esa es la gracia que tiene que te haré el primer piropo, ya que nuestro querido público todavía se resiste un poco, pero es que sí se lo voy a llevar a mi mujer, porque de hecho sí se lo he comentado, he dicho, hombre, pues ese estaría bien, ese estaría bien para leerlo, porque los pedazos de mazacotes que te traes para casa, hijo, no, como que no me seducen demasiado. Mira que yo insisto, pero es que tiene muchas páginas, Entonces yo creo que en ese aspecto me pierdo. Última pregunta, y después, lo siento mucho, os toca a vosotros, y si no, ya sabéis que hay 3 que sois los habituales y obligados a que tendréis que preguntar, como los buenos alumnos en mi clase. Y es, ¿has dicho que hay perlas? Penúltima, que yo tengo una. Bueno, pues corta. Va. Abre la boca, porque es lo que le dije a mi mujer. Cariño, hay perlas y piratas. Hombre, si me lo dices así, suena mejor. Perlas y piratas, efectivamente. Y de hecho, los corsarios y piratas, primero franceses sobre todo, y después ingleses, y ya a final de siglo pues holandeses, y ya en el siglo XVII, pero bueno, yo me centro en el siglo XVI, van por esa zona pues atraído precisamente por la riqueza de sus aguas, por las perlas que se obtienen de allí, ¿no? Sobre todo esto empieza pues muy pronto, ¿no? A partir de 1521-22, cuando el célebre Juan Florín, ¿no?, da el golpe ese del tesoro de don Hernán que manda a España, da un golpe tremendo, y eso corre como la pólvora pues en Francia sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, a partir pues de aquellos años, sobre todo en 1530, ya hay navíos galos que se aventuran a cruzar el océano y se dirigen a esta zona del Caribe, pues para bueno, hacer ahí sus entradas, sus saqueos en enclaves pues pobremente defendidos, donde hay unas decenas de pobladores, y a llevarse pues todo lo que pueden, ¿no? En este caso, sobre todo, pues claro, son las perlas, que es lo que había más en abundancia, ¿no? De hecho, se refiere, hay una anécdota histórica muy, muy interesante. En 1528 se documenta, yo lo cito aquí, uno de los primeros ataques corsarios franceses a la isla de Cubagua, que es la isla vecina a Margarita, ¿no? Y que de esas aguas se están sacando un montón de perlas, ¿no? Todos los franceses llegan ahí pues atraídos por esto, y ese ataque es repelido gracias a los indios guaqueríes, que eran los originarios de la isla Margarita, que acuden en auxilio de los españoles de Cubagua, ¿no? ¿Y por qué acuden en auxilio de los españoles de Cubagua? Porque Francisco Fajardo, un personaje importante en la historia de Venezuela, Francisco Fajardo es teniente de gobernador de la isla Margarita, se ha unido con una india cacique guaquerí, que le pondrá el nombre de Isabel, seguramente en honor de la reina Isabel y de doña Isabel Manrique, que es la gobernadora tutora en ese momento de su hija Aldonza, ¿vale? Y entonces de esa unión ya, pues eso, de las primeras uniones que hubo en la zona, pues de españoles con indias, va ese refuerzo de indios guaqueríes para rechazar el ataque de los corsarios galos, ¿no? Pero lo que sí te encuentras abundantemente en la documentación es la indefensión
que había, sobre todo en esa zona del Caribe, en estos enclaves, por parte de los pobladores españoles que siempre solicitaban refuerzos en armas, que hubiera galeras y bastimentos para defenderse, cañones, y por parte de las autoridades de estos enclaves, que a veces son atendidas, normalmente tarde, y bueno, a veces tienen algún éxito contra estos ladrones del mar, ¿no? Como se les conoce en mucha documentación. Pero, bueno, de hecho, aquí también está presente el célebre ataque de Drake a Santo Domingo, porque está muy relacionado con el nieto de doña Aldonza Manrique, que le pilla por allí y tiene que hacer frente pues a ese ataque, ¿no? Y encima tenemos un gobernador en aquellos momentos pues un tanto desastre, ¿no? Y yo encontré unas cartas suyas donde refiere cómo llega la flota inglesa y de manera patética cómo justifica o excusa la derrota y el saqueo que sufre Santo Domingo, ¿no? Fíjate que igual te voy a leer esto un poquito, ¿vale? Es que es muy, no sé. Yo me quedé alucinado, me reía y a la vez decía, ¿pero cómo es esto? Mira, era Cristóbal de Ovalle, ¿vale? Gobernador y capitán general de Santo Domingo, en 1586, ¿vale? Estamos en enero de 1586. Y entonces, pues, Francis Drake, pues aparece por allí una flota pues para saquear Santo Domingo, ¿no? Y entonces, bueno, él cuenta. Claro, resumiendo, arrasan Santo Domingo, exigen un rescate que consiguen, ahorcan a unos cuantos españoles y demás, y después van hacia Cartagena de Indias, que también consiguen un rescate importante, ¿no? Y Cristóbal de Ovalle, el gobernador, escribe pues al rey Felipe II, ¿no? Para explicarle lo que ha pasado. Y dice que, bueno, habiendo tenido la noche antes... Dice, había podido reunir 1.500 hombres. Me hallé a la mañana siguiente con 110 de a caballo y de a pie, que todos no valdrán por 4 soldados buenos. Dice para justificarse como las fuerzas que tenía, ¿no? Esto lo hizo el mucho miedo que cada uno cobró viendo tanto navío, y cada uno acudió a salvar su mujer y la hacienda. O sea, los españoles huyen despavoridos, no hay fuerzas allí suficientes, ¿no? Pero mira lo que viene a continuación, ¿no? Entonces llegan los ingleses, desembarcan, empiezan a atacar, tal. Y dice, y con esta poca gente, después de haber almorzado, o sea, primer almuerzo, ¿me entiendes? Bueno, hay que comer bien y tal. Todos en mi posada, salí al campo por donde ellos habían de entrar. Metióse la gente por una calle angosta llena de lodo, y mi caballo, como estaba cansado de haber andado toda la noche, se echó conmigo en el lodo, y creyeron todos que me había muerto. Y yo lo diera por bien empleado por no ver lo que después vi. O sea, el tío... se cae el caballo, o con el caballo en el fango, no sé qué, y además, después el tío se va a cambiar a su casa de ropajes y no sé qué, los ingleses quemando toda la ciudad, no sé qué. Total, el tío se escabulle. Lógicamente, esto en cuanto llega a España, este tío cesado de inmediato. Y yo pongo aquí, me hubiera gustado ver la cara de Felipe II leer esta línea, ¿no? De su gobernador, el español, ¿sabes? Y capitán general. O sea, un desastre. Pues esto, para que nos hagamos una idea, estas cosas sucedían. Porque, igual que también refiero que las flotas de Indias, la flota de galeones, sobre todo a partir de la segunda mitad del 16, estaba perfectamente organizado, hubo muy pocas pérdidas debidas a piratas o corsarios, y funcionaba como una maquinaria pues bastante engrasada, pero otros enclaves pues más secundarios pues quedaban permanentemente indefensos y con poca resistencia ante ataques de bergantines, piratas o corsarios bien armados hasta los dientes. Última pregunta. Les damos pie a... Como es la última, voy a hacer 2. Un comentario y una pregunta. Cuando decías lo de vencer y morir, el libro mexicano que sacó hace poco la editorial Despertaferro, Vencer o Morir, sobre la historia militar de México, es un libro que es porque tu mujer quizás no se acerca lo suficiente, pero es un magnífico libro de historia, de esa historia durísima que fue la conquista de México, esa historia militar. Y hay una reseña en Zenda que está bastante bien. Y eso ese libro me lleva a ese libro que es América también y la conquista,
y es ese momento duro que estamos hablando de las luces, pero que acabas tú de abrir una puerta a las sombras, ¿no? Porque también había, pues eso, lo que decías, era un caos, estaba todo muy lejos, había mucha libertad, mucha distancia, y era pues un sitio para gente muy dura, ¿no? Entonces ahí surge, nace, se conforma la leyenda negra. Y yo quería, no vamos a hablar de eso, por supuesto, no es el momento, pero es que hoy, y como eres periodista y yo ejerzo de tal, no quiero dejar de citarlo para los lectores que han venido también. Anunciaba ABC que derriban en Bogotá la estatua del descubridor español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Y mi pregunta, que se sale de la protagonista, pero que está dentro de ese marco, es ¿qué tu opinión al respecto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué? Como historiador, como lector, como buceador de archivo, como amante de ese momento tan importante para la historia del ser humano. Mira, yo estuve en Colombia hace no tanto y tengo un par de fotos de esa estatua que estaba allí, estupenda, en una placita y tal. Bueno, en fin, pues es una pena. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha manipulación de la historia, mucho uso partidista, sectario, no lo sé, se mezclan ideologías actuales que no existían hace 500 años, no existían muchos pensamientos ni mentalidades que ahora sí que se dan. No sé, pero al final están atacando su propio pasado, ¿no? O sea, es que su pasado es el nuestro, el nuestro es el suyo también. Y me parece un grave error, porque mira, pues en Caracas hace no mucho, bueno, podéis decir, claro, en Caracas, ¿no? En Maduro, el Chávez, bueno, en fin, sí, claro, pues es lo que pasa, porque suelen venir todos los tiros de la misma dirección, ¿no? Para justificar quizás otras, no sé, carencias a nivel político u otras tropelías, ¿no? Pero en Caracas había la avenida principal, se llamaba Francisco Fajardo, el personaje que he mencionado yo, que es el primer mestizo, digamos, que sale pues de la relación de este Francisco Fajardo con esta india Guayquerí, que además era de una familia de caciques principales del Valle de Caracas, ¿no? Y de ahí nace un niño mestizo que se llama Francisco Fajardo. Y este Francisco Fajardo se adentrará después, hablamos de la década de 1550, por ahí, se adentra por primera vez en esas tierras del Valle de los Caracas y funda el hato de San Francisco, que es como un primer asentamiento muy rudimentario en lo que después será Caracas, ¿no? Es cierto que este Francisco Fajardo después pues también dejó una mina de oro y bueno, pues el oro también le ciega y hace ahí sus ciertos desmanes o tiene enfrentamientos con indios que se le oponen. Pero bueno, vamos a ver, pues es que estamos hablando de hechos y situaciones de hace 500 años y de mentalidades de gente de hace 500 años. Pero claro, si nos quedamos en eso y hoy en el siglo XXI estamos derribando estatuas, o sea, me parece lamentable, porque además las derriban unos que hablan tu idioma, que los que creen en el mismo Dios que tú, escriben lo mismo que tú, y en fin, y van a universidades que han fundado los descendientes de Jiménez de Quesada y los suyos, ¿sabes? Y ascendientes suyos, y en fin, es todo muy absurdo, pero es que claro, ya si nos metemos en politiqueros, esperemos que se escriban libros como este para que de alguna manera reconozcamos y recordemos, ¿no? Claro, ¿no? Quizás es que algo de eso hemos hecho mal. Me vas a permitir dos reflexiones al respecto de dos noticias. Una, la de la estatua, y dos, la del intento de eliminar los símbolos de la bandera de San Diego. También. Sí. Y de broma respondí, pero es de broma, pero es en serio. Digo, me parece estupendo. Eliminen los símbolos de la bandera de San Diego españoles, luego cambien el nombre, claro, porque el nombre es español, y luego todos los que no sean indígenas de allí, háganse un favor, cojan su coche y márchense, porque no sé qué hacen en territorio que no es suyo. Se queda vacío. Eso sería lo mismo. Y luego, una reflexión, cuando vi uno de los líderes indígenas justamente después de tirar la estatua. Y creo que a lo mejor el problema viene de lo siguiente. Lo que se quedaron allí no fueron españoles, fueron criollos. Claro. Y si los criollos tenían un límite contra los indígenas era la monarquía hispánica. Tal vez por eso quisieron ser independientes. Porque sin monarquía española había
exterminio indígena. Entonces, como una señora, al poco de experimentar esto de las redes sociales, que era argentina, tenía un nombre alemán precioso, por cierto, y me decía, es que no tenemos nada que celebrar. Y digo, ¿usted se ha dado cuenta que la población indígena argentina fue exterminada a finales del siglo XIX y no antes? Entonces, tal vez el error vaya por ahí. Entonces, es posible, es una reflexión también muy personal, también es muy posible que ese movimiento indígena diga, claro, es que como vinisteis vosotros, pero no vosotros los que estáis en España, vosotros nos trajisteis a los que nosotros tenemos ahora. Y los que tenemos nosotros ahora, en periodo de monarquía hispánica, tenían unos límites legales que a veces se cumplían, a veces no, a veces, por supuesto, había que justificar muchas cosas de estas y muchas barbaridades, pero sabías que, aunque la justicia fuera lenta, justicia había al final y había justicia del rey. También recordar que el fundador de la Guardia Civil, mientras sigamos teniendo Guardia Civil, es un descendiente de Moctezuma, en el siglo XIX. Entonces, es que ¿dónde terminaron las élites indígenas? Pues terminaron donde terminaron. Tal vez sea todo este lío, mare magnum, follón y reflexión por mi parte, que bueno. Sí, y también porque lo hemos hecho muy mal, o sea, porque no hemos sabido, no sé si vendernos, pero simplemente contar nuestra historia y tener orgullo por ella y no sé, y explicarla y contarla sin ocultar nada. Lo dudo mucho. Tú imagínate una serie sobre esta mujer en HBO, en Netflix o alguna de estas. Pero hombre, joder, Daniel, por Dios, teniendo a Supergirl, me vas a fastidiar. ¿Cómo vas a hacer una serie de esta señora? Entonces, lo dicho, ya os ha dado tiempo a pensar las preguntas que tenéis que hacer. Si no, ya os advierto que sois 4 los señalados y los habituales, que estáis en vuestra obligación de hacer la pregunta correspondiente. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias. Venga, y para romper el hielo, lo primero, muchachos, hagan un aplauso. Sí. Adelante. Venga. Bueno, lo primero felicitarte, porque acabar una novela y publicarla siempre es una osadía, y más en estos tiempos, así que ya de entrada la felicitación. No te doy el piropo como ellos hasta que no me la lea, pero sí la felicitación por haber conseguido terminarla. Y luego no sé si nos podrías comentar, porque me llama mucho la atención, si nos podrías comentar sin destripar la novela, la esencia de la novela, cómo era esa relación entre la gobernadora, una gobernadora mujer, y los indios nativos de la isla. Cuidado. No, buena pregunta. Lo que pasa es que destriparía si te contesto así lo que me viene ahora a la cabeza. Pero te voy a decir, vamos a ver, que esta mujer, como os he comentado, sí que fue gobernadora titular de la isla Margarita, ¿vale? Desde 1527 a 1575, ¿vale? Con unos pequeños años, 4 o 5 años, porque tuvo unos pleitos con los vecinos de Cubagua, que precisamente se oponían en el fondo a que una mujer, en ese caso una niña jovencita, tuviera el dominio sobre esa isla, ¿no? Y ellos, como estaban ya en Cubagua explorando las perlas y quizás se iban a agotar, como así sucedió, consideraban la Margarita como suya, ¿no? Entonces decía, pero ¿y esta chica? Ha muerto Marcelo Villalobos, ¿vale? Que era el magistrado, no sé qué, ¿cómo va a tener la gobernación? Pero el caso es que ella por fin la retuvo, ¿no? Tuvo apoyos también para retener, lógicamente. Aparece un hombre, un conquistador del Perú, por ahí, tal. Bueno, en fin, vale. En cuanto a tu pregunta, no debería contestarte mucho más, ¿vale? Vale. Pero bueno, digamos que esta mujer, pese al relevante papel que tuvo y cómo ella conservó la gobernación heredada de su padre, pero que legítimamente le correspondía, cómo la conservó a base de orgullo y tesón, ¿no? Eso es lo más importante, porque después ella sí que tuvo, digamos, un papel en segundo plano en los asuntos diarios de la isla, ¿vale? Se apoyó mucho en tenientes de gobernador que ella delegaba al mando, ¿no? Pero siempre estaba al tanto de lo que ocurría y sobre todo digamos que solicitaba a la corte
lo que ella consideraba justo y que le correspondía, y que a veces le era denegado, pero al final consiguió con creces, a base de insistencia, muchas mejoras y ventajas para su isla. Y como decía Mayra Gómez Pen, hasta aquí puedo leer. Efectivamente, hasta aquí puedo leer. Si queréis saber más, justamente estamos presentando un libro que te lo desgrana hasta el último detalle. Y gracias por la felicitación, igualmente. Él también ha escrito un librito muy interesante. Sí. Cuidado. Pero no es novela, es ensayo. No es novela, es un ensayo histórico. O sea, por eso hay documentación, hay rigor, y yo te voy contando lo que por allí aconteció. Pero es un ensayo, sí. No hay nada que yo me haya inventado ni haya salido de mi imaginación, que también daría para un novelón, esta mujer y tal, ¿no? Pero no lo necesitaba, porque como además no se ha escrito nada, o por lo menos que yo conozca, no se ha escrito nada, pues decidí no inventarme nada, no hace falta. ¿Alguna pregunta más? Allí al fondo. Daniel, enhorabuena, ya estamos todos con ganas de buscar en las aguas turquesas de tu libro, ¿no? Oye, una curiosidad, o dos curiosidades. Yo que en esta época ahora de euforia de las series no tengo tiempo de ver nunca ninguna, la que sí que vi y me gustó mucho porque soy un apasionado de los piratas en la historia, es una que se llama Black Sails. No sé si la has visto tú, porque ahí precisamente en Nueva Providencia hay una gobernadora también de la isla, y está muy bien trazado el papel. Tenía curiosidad de si habías, aunque solo sea por la parte de ficción, te habéis inspirado un poco en la serie. Pues tienes que verla, que es muy buena. Gracias. No la he visto, la verdad, esa serie, no sé si tú la conoces. No. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y qué isla era, por curiosidad? Nueva Providencia. Providencia, pues no. Nueva Providencia en Bahamas. No la he visto y no me he inspirado en ella porque básicamente lo que os comentaba, o sea, me he inspirado en que di con esta mujer en uno de mis artículos y me puse a investigar y a profundizar sobre ella. Y comprobé que nadie había escrito un pequeño libro, por lo menos, para darla a conocer, ¿no? Y es lo que yo he querido hacer con este libro, al fin y al cabo. ¿Hay un retrato de ella, que era mi otra curiosidad? No hay ningún retrato, lógicamente, no. Sí que se conserva su firma, que yo pues en una de sus cartas del Archivo de Indias, y la encontraréis en una galería de imágenes, pero lógicamente no hay ningún retrato. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues en tal caso, como siempre suelo decir, muchísimas gracias a todos por haber venido. Ustedes no sé, pero yo desde luego me voy a llevar mi ejemplar dedicado. Tienes que poner, querida Ana, muchas gracias, no sabes el pedazo de marido que tienes y vas a ver cómo te vas a disfrutar esta novela. Tú meditas. Sí, porque tú no veas tú esto de tal. Lo dicho, darte muchas las gracias y felicitarte por una cosa. No ha sido un trabajo de fin de grado, no ha sido un trabajo de fin de máster, no es una tesis doctoral, sino que es el primer estudio histórico divulgativo sobre una mujer que no tenía ninguno en la historia de España. Entonces, pues yo creo que sí. Pues darte las gracias, y ya sabes que cuando nos amenaces con el siguiente trabajo, ya sabes dónde estás. Pepa, como siempre, muchísimas gracias. Ya sabes que cuando Zenda vuelva a hacer algo más, también estéis cordialmente invitados. Y todos ustedes, lo dicho, muchas gracias y nos veremos en siguientes fechas. En vez de avisos parroquiales, que suele ser mi despedida habitual, siguientes eventos, recomendaros las redes sociales y la página web. ¿Por qué? Porque este mes de mayo estamos como en la época casi de prepandemia. Ya tenemos 4 eventos semanales. Desde la pandemia teníamos 5 todas las semanas, ya hemos llegado al nivel de 4 en el mes de mayo. Entonces, en lugar de desgranaros todos y cada uno de los que tenemos a lo largo de este mes, ya sabéis que Instagram, Facebook, Twitter, redes sociales en general, los tenéis todos allí, por supuesto en la página web. Y a ti, Daniel, pues, por favor, ya sabes lo que hay que hacer, y ustedes, muchas gracias por venir, y adelante, ahora es todo suyo.